Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por atender esta invitación, nuevamente por estar con nosotros conectados. Bienvenidos al webinar Clasificación de Áreas Peligrosas NFPA 497. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Lozada, soy la líder de la unidad de negocio y formación en Escudeo. Esta unidad se dedica a promover la cultura de seguridad laboral a través de diferentes formatos de formación guiados por verdaderos expertos en cada materia. Eh, para los que ya han estado aquí, yo siempre les recuerdo por qué estamos conectados todos hasta ahora, y es básicamente porque todos compartimos el hecho de que tenemos que mejorar nuestra cultura de seguridad laboral para cumplir con nuestra misión, que es ayudar a salvar una vida. Que todos estos conocimientos que vamos a aprender puedan significar un granito de arena para que todos podamos ayudar a las personas con las que trabajamos y podamos dar como mínimo un buen consejo. Entonces, bienvenidos todos. Nuestra misión desde Escudeo es ver cómo se han visto afectados los trabajadores y sus familias, y por esta razón lo que realmente, como se los había dicho, nos apasiona es cómo influimos para que estas historias de dolor no se repitan. Como se dan cuenta en la diapositiva, tenemos varias líneas de formación, toda la parte de clasificación de áreas peligrosas, riesgo eléctrico, trabajo en alturas, bioseguridad, todo dictado por verdaderos expertos en cada materia. Toda la información se las voy a poner en el chat para que la puedan consultar, o pueden consultar en www.escudeo.com. Para los que no conocen la plataforma, en la parte izquierda está la sección de preguntas, todas las vamos a responder al finalizar el webinar. Está la sección de chat, donde pueden hacerme cualquier tipo de comentario, si no tienen conexión, si desean alguna información adicional. Y abajo de la parte, en la última parte dice material complementario. Debajo hay una sección de notas. Si ustedes quieren anotar algo que se escriben en el chat o alguna nota, lo pueden poner ahí. Y esta opción les hace que envíen a sus correos con el cual se registraron toda la información que ustedes consignen allí. Para todos los que me preguntan, se les enviará un certificado de participación. Nos ha pasado mucho que las personas no lo reciben y nos damos cuenta que de pronto les llega el correo no deseado. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo ya les dejo los datos a mi WhatsApp, me pueden escribir al correo y todo lo podemos solucionar. Bueno, y sin más preámbulos, porque ya hablé mucho, los dejo con el ingeniero Walter Sarmiento, quien hoy nos va a compartir todo su conocimiento acerca de este tema. Él tiene más de 30 años de experiencia profesional en la implementación y desarrollo de seguridad de procesos. Es ingeniero certificado OSHA y NFPA. Bienvenido, ingeniero. Mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Le voy a ceder la sesión para que podamos comenzar. Muy bien, gracias. Muy bien. Ingeniero, ya tiene toda la sesión. Los dejo, yo estoy conectada. Mil gracias por estar conectado. Muy bien, ya no sé si están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo? Perfecto. Si es así, entonces, y tenemos un buen retorno y audio. Buenas tardes, gracias por su asistencia a todos a este webinar relacionado a lo que es... ¿Sí? Ingeniero, qué pena que lo interrumpa, pero no estamos viendo aún su pantalla. De pronto en la parte de abajo, no sé si ya le dio compartir, porque no la estamos viendo todavía. Ya me está apareciendo que ya la va a compartir, entonces, para... Perfecto. Aquí ya está cargando. Perfecto, ya lo estamos viendo. Cualquier persona que no la vea aún, yo ya la estoy viendo desde mi computador.
Perfecto. Ingeniero, si quiere, usted me puede ayudar con en el comentario que dice que dejar de compartir, dale a ocultar. Muy bien, Perfecto. Muy gracias. perfecto. Muy bien, entonces, habiendo arreglado el inconveniente técnico, buenas tardes a todos. Vamos a conversar durante este webinar, durante esta hora, sobre lo que es la clasificación de áreas peligrosas, clasificadas en este caso, conforme a requisitos de la NFPA 497 y el API, esta norma de la NFPA 497, que básicamente para nosotros va a ser la práctica recomendada para todo lo que es la clasificación de líquidos inflamables, y obviamente ambientes en los cuales se manipulan equipos eléctricos, ¿no es cierto? Y donde existe el procesamiento químico. Ya Laura me presentó, soy Walter Sarmiento nuevamente con ustedes y para más datos nos contactamos vía Escudeo para información o soporte que ustedes necesiten, y en esta oportunidad vamos a estar específicamente con lo que es la normativa NFPA. ¿Cuál es el objetivo y alcance de este webinar? Es de que todos ustedes, obviamente gente del rubro de seguridad o el del rubro de seguridad de procesos, seguridad eléctrica, puedan entender los criterios y conceptos básicos de lo que es el proceso de clasificación de áreas peligrosas conforme a la normativa NFPA 497, como les dije previamente, la cual es la práctica recomendada de clasificación para ambientes donde se manipulan líquidos, gases o vapores inflamables, y obviamente los cuales son peligrosos porque hay equipo eléctrico en esas áreas de procesamiento. De igual manera, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el API 500 y el API 505 del Instituto Americano del Petróleo, que tiene su enfoque o filosofía, podríamos decir, de clasificación por división y por zonas, ¿ya? Y estos obviamente alineados con los requisitos de la OSHA y del CCPS, que es el Centro de Seguridad Química de los Procesos, del AICHE, la cual de igual forma es un referente para cada uno de estos elementos importantes. ¿Qué es lo que tenemos que entender cuando hablamos de áreas clasificadas? Fíjense ustedes de que los últimos incidentes de proceso que vienen pasando y los más grandes, por ejemplo, como decir Flixburg, como decir el incidente en Ciudad de México, ya, y muchos otros que hay también en Latinoamérica recientemente en una planta en Filadelfia, en la planta de la empresa Philips. Eh, el criterio importante acá es o una inadecuada clasificación de áreas o equipos clasificados funcionando de manera inadecuada, o posiblemente una ingeniería defectuosa. Cualquiera sea específicamente, rompe o incumple el requisito que tienen estas prácticas recomendadas y normativas, que es el de asegurar de que los equipos en estas áreas peligrosas y conocidas como clasificadas puedan funcionar en base a la condición de diseño con la cual estas se designan, se definen y obviamente tienen como elemento importante la funcionalidad. Entonces, bajo ese criterio, un área peligrosa clasificada, ¿no es cierto?, es todo lugar donde puede presentarse fuego o explosiones debido a que los productos que se manipulan en el lugar o en lugares de procesamiento químico existen líquidos inflamables o gases de igual forma, polvos combustibles o fibras que puedan de alguna manera incendiarse por la temperatura en superficie que tienen estos equipos eléctricos. Es muy importante de entender de que el criterio de peligro acá, de por sí solo, la condición obviamente de estos elementos, si es que llegan a terminar en una combinación, podríamos decir, de producto inflamable, fuente de ignición y oxígeno, puede originar un incendio. En ese sentido, el triángulo del fuego y obviamente el criterio importante del tipo de equipo es muy importante para este criterio. Hay que entender de que estas áreas clasificadas no necesariamente
en los casos de una instalación de proceso o donde se realizan este tipo de actividades industriales, tienen que clasificarse todas por defecto. Fíjense ustedes que la distribución en la práctica recomendada de la clasificación es de que no más, estamos diciendo de instalaciones promedio, ¿no es cierto? Y que tienen una adecuada clasificación de áreas. No más del 70% de toda la instalación industrial tendría que ser clasificado. Y eso nos llevaría a una condición de un 30% área industrial o área sin clasificar. Muchas veces el enfoque es al revés, de clasificar todo, cuando en realidad no se necesita. Los criterios de clasificación de áreas básicamente nos llevan a utilizar buenas prácticas y buen juicio de ingeniería para efecto de desclasificar, porque se entiende que si clasificamos, de igual manera hay que mantener una disciplina operacional en el mantenimiento y cuidado e integridad de esos equipos. Entonces, muchas veces ese elemento que nosotros implementamos en el lugar y lo venimos a denominar clasificado o a prueba de explosión, si es que no entendemos cómo funcionan, si no cumplimos los códigos de mantenimiento o si no hemos hecho una buena ingeniería para analizar y determinar qué equipo tiene que estar en lugar específico, son más bien elementos potenciales que pueden generarnos un problema posterior. Bajo ese criterio, entonces, todos los lugares donde puedan estar presentes vapores, liberación de productos o, como decimos, condiciones en aquellas puedan existir de manera continua, situaciones de presencia de corrosión o inclusive la falla de la integridad mecánica por la condición propiamente del proceso, se conocen como áreas peligrosas clasificadas. ¿Cuáles son las aplicaciones? Es transversal, ¿no es cierto? Toda la cadena, podríamos decir, del rubro de petróleo y gas, minería, petroquímicas, todo lo que es las plantas procesadoras o productoras de alimento, separadoras, aquellas que envasan grano, empresas que preparan bebidas, ¿no es cierto? O cervezas también carbonatadas, ¿ya? Y en realidad todo lo que es la parte de manufactura donde se utilizan productos combustibles, ya sea por aglomeración en industrias madereras o inclusive en industrias textiles. Entonces entra casi toda la gama. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros para clasificar áreas? Básicamente lo que ustedes posiblemente conocen desde su inicio de carrera o de la parte técnica cuando recibieron la inducción de lo que es la química del fuego. Básicamente en clasificación de áreas aplica ese triángulo del fuego. ¿Y qué es? Lo que tenemos que entender es que para que exista obviamente una descomposición, tiene que existir un material que pueda arder, en este caso el combustible, el cual puede estar en estado gaseoso o vapor, porque el líquido no arde. Tiene que estar en un estado y condición mínima de aportación, que es lo que viene a denominarse el límite más bajo de explosividad o inflamabilidad, que es la cantidad mínima mezclada con el oxígeno del aire, ¿no es cierto? Que puede, en este caso, siempre y cuando exista una fuente de ignición, la cual puede ser inducida o capacitiva, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Si es inducida, es llama viva, energía térmica, y si es capacitiva, energía eléctrica. Si es que exista esa y está en un balance adecuado de mezcla de oxígeno, que en este caso el aire que nosotros respiramos tiene 21% de oxígeno, 78% de argón y 1% de otros gases. Si es que se encuentra dentro de ese balance y existe obviamente ese límite de inflamabilidad, vamos a tener un incendio. Entonces, la condición de una atmósfera clasificada se da bajo estas condiciones y la estrategia de protección va también en función de esta misma medida. Por un lado, de reducir el combustible, por otro lado, de aislar la fuente de ignición o por otro lado, de evitar el ingreso, ya sea de gas o del aire, hacia el lugar donde tenemos la fuente de ignición. Entonces, son los métodos para poder proteger estos equipos. Los equipos obviamente tienen que ser seleccionados conforme al área, clase o zona que estos pertenezcan, ¿no es cierto? Y obviamente en el entendido de que estos equipos
no sean la fuente de ignición, ¿no es cierto? Y obviamente permitan de alguna manera proteger si es que hay una reacción de ese tipo. Y hay que tener en cuenta de que, como les decía, hay lugares que no se clasifican, ¿no? Por ejemplo, un error muy común que se tiene en la industria es de clasificar el área de calderos, ¿no es cierto? Ustedes van a entrar a un caldero y van a ver luminarias a prueba de explosión, elementos eléctricos a prueba de explosión, todo, y nos preguntamos, ¿por qué proteger tanto? Y nos dice, porque es una zona industrial. Sí, es una zona industrial, pero lo mal que está acá es posiblemente la acometida de la entrada del gas hacia la zona del caldero, que si nosotros hacemos una buena acometida, en primer lugar estamos cumpliendo medidas de ingeniería y en segundo lugar protegiendo la integridad de la instalación. ¿Por qué? Porque no interesa que pongamos equipo eléctrico para áreas clasificadas en el sitio, cuando la temperatura misma de ese caldero, vuelvo acá, la temperatura misma es una fuente de ignición. Entonces, ¿de qué sirve proteger si no tenemos energía intrínseca para efecto de poder evitar esta reacción? ¿Ya? Entonces, es muy importante eso a tener en cuenta. Las normativas que se utilizan acá, principalmente en el caso de Colombia, es la NFPA 70 o el Código Nacional Eléctrico a través del NEC, que es muy congruente con el RETIE y la NTC. Y obviamente estas en conjunción nos delimitan los requisitos y los criterios que hay que seguir para efecto de poder clasificar. Se necesitan obviamente otras prácticas recomendadas, otras normas, como les dije, requisitos del CSPS y de la OSHA, que tiene muy buena información a la hora de poder clasificar y de poder ejecutar estos sitios. Estas normas y estas prácticas recomendadas, tanto NFPA, API, NEC, OSHA y CSPS, nos definen los sitios peligrosos, nos proporcionan una definición puntual, en este caso del entendimiento de esos términos, y por sobre todas las cosas, información de los típicos o lugares que podrían clasificar a las zonas o ambientes que nosotros también consideramos, ¿no es cierto? Entonces, las normativas más utilizables, podríamos decir, para el criterio de lo que es Colombia, son estas las que ustedes están viendo en su pantalla, la NFPA 497, el NEC, el API 500, el API 505, RETIE y obviamente la norma técnica colombiana 2050. En el caso de Perú, se utiliza la NFPA 497 y viendo el enfoque que tome esta, si es en función del artículo 500 o el artículo 505, de igual manera se enfoca en este concepto y análisis. Para el caso de Ecuador es directamente la NFPA 497 como requisito importante. Y la misma, obviamente, la que está en línea con el NEC o lo que viene a llamarse la NFPA 70. ¿Ya? Entonces, esas son las normas más utilizadas, más conocidas y obviamente de amplia aceptación. Muy bien, entonces hemos definido que es un área peligrosa. Esa área peligrosa, básicamente en base a su criterio y naturaleza, pueden clasificarse en función de 3 tipos de condiciones. Productos clase 1, clase 2 y clase 3 dentro de esa clasificación. Los de clase 1 son todos aquellos ambientes peligrosos donde se almacenan, procesan, transportan o producen líquidos, gases y vapores inflamables, los cuales por su condición pueden liberarse y generar lo que decíamos, un área peligrosa. Los de clase 2, básicamente bajo la misma condición, pero acá solamente aquellos que se circunscriben a los polvos combustibles con un determinado gramaje en lo que refiere este tipo de polvos. Y los de clase 3, referido puntualmente a las fibras o materiales que fácilmente por la superficie que tienen y sometidos a la temperatura pueden arder, ¿no es cierto?, o combustionar, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta adicional de los de clase 1, que es la mayoría seguramente de la gente que está presente en el webinar, ya los de clase 2, como les decía, involucran todo lo que es polvos y esto los vamos a encontrar en industrias agrícolas, graneleras, en las mineras o inclusive en plantas de procesamiento farmacéutico o todo lugar
donde se generen polvos por sólidos, ¿no es cierto? Y los cuales puedan detonar una vez de que estos contribuyen a la unión o conflagración de estos polvos y obviamente en una determinada densidad reaccionan. Los de clase 3, en cambio, acá no tenemos ni gases ni polvos, acá tenemos superficie expuesta y esa superficie expuesta son las fibras o pelusas que salen del mismo proceso y los cuales se asientan de manera suficiente, podríamos decir, o se apelmazan de manera suficiente sobre los equipos eléctricos, los cuales tienen temperatura en superficie. Y debido a esa temperatura en superficie, estos pueden arder fácilmente, generando obviamente un conato de incendio y a continuación un incendio. Vamos a ver la primera, los de clase 1, ¿ya? Porque estamos viendo la 497, porque las demás están en función de la 499. Si bien aquí vamos a ver un enfoque global, pero nos vamos a enfocar en la 497. Entonces, bajo ese criterio se denominan áreas clase 1 a todas aquellas áreas, como dijimos, donde puede estar presente en el ambiente gases, vapores, ¿no es cierto? Y obviamente, mezclados con el aire, tienen el límite inflamable ideal en cantidades suficientes para efecto de estar disponibles para poder arder. Ojo, disponibles, ¿qué significa? Una buena mezcla, ¿ya? Cosa que si hay una fuente de ignición, puede arder y por ende obviamente explotar. Es muy importante tener en cuenta el criterio de los puntos de inflamabilidad de los líquidos peligrosos. Recuerden lo que habíamos dicho, gases o vapores. En realidad esos gases o vapores salen posiblemente de líquidos en algunos casos que están a presión, los cuales como líquidos es muy importante que se los defina, ¿ya? Y al momento de definir acá es importante establecer el criterio de punto de inflamabilidad. El punto de inflamabilidad es el punto en el cual los productos pueden ser combustibles o pueden ser inflamables. Es ese punto en el cual los productos, dependiendo del tipo o naturaleza, desprenden vapores, ¿no es cierto? Y los cuales, mezclados con el oxígeno del aire, presentan esa condición, podríamos decir, de atmósfera clasificada. En ese sentido, entonces, estos líquidos peligrosos se dividen por su naturaleza, conforme la NFPA 30, en dos grupos: los líquidos inflamables y líquidos combustibles. Los líquidos inflamables, específicamente, son todos aquellos líquidos que tienen un punto de inflamabilidad o inflamación inferior a 37,8 grados centígrados. Y obviamente se subclasifican en todos estos. Estos presentan una presión absoluta de 40 psi, ¿ya? O lo que estaríamos diciendo también 276 kilopascales, ¿no es cierto? A 37,8 grados centígrados, conforme a las pruebas que se hace en vaso cerrado. En cambio, los líquidos combustibles son todos aquellos líquidos que tienen puntos de inflamabilidad por encima de 37,8. ¿Ya? Fíjense, estoy dibujando por encima de 37,8. ¿Ya? Y estos 37,8 grados centígrados de igual manera subdivide en otro tipo de productos, los cuales tienen puntos de inflamación mayor. Por ejemplo, en los líquidos inflamables tenemos la gasolina, el thinner, la acetona, el GLP, el gas natural, el gas natural licuado, en otras palabras, todos los líquidos inflamables. En cambio, en los líquidos combustibles, como su nombre dice, tenemos aquellos que tienen productos punto de inflamabilidad superior a 37,8, entre los cuales están el diésel, los aceites, las grasas, productos multitrapoidales. ¿Por qué? Porque necesitan más temperatura, ¿ya? Para poder arder, y estos se subdividen en esta característica. Esos productos obviamente sean inflamables principalmente, ¿no es cierto? Están en recipientes cerrados, pero tienen la posibilidad de poder liberarse a través de las bridas, uniones, ¿no es cierto? Válvulas de alivio o inclusive puntos por donde hay contacto y por defecto la corrosión o una mala manipulación, como ser la parte de medición, permite de que haya una liberación y obviamente el ambiente o atmósfera se convierte en inflamable, ¿no es cierto? Y si es inflamable, puede ser explosiva. Entonces, ese punto de inflamabilidad
como temperatura mínima básicamente está explicada, como les dije, en la NFPA 30, porque la 497 hace referencia a todas las otras subnormas, ¿ya? Y específicamente para algunos productos, estos son sus temperaturas de inflamación, ¿no es cierto? Las que definen obviamente la condición, ¿no? Para efecto de poder definir uno de otro. Es muy importante también entender lo que habíamos hablado de los límites de inflamabilidad, que es la cantidad mínima, ¿no es cierto? Y obviamente a la vez máxima también, esta es mínima y esta es máxima, en las cuales ese gas o vapor mezclado con el aire va a arder. O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que está acá adentro arde. Todo lo que está por debajo no arde y todo lo que está por encima tampoco. ¿Por qué por debajo? Básicamente en detrimento de la mezcla inflamable del producto. Es una mezcla muy pobre. Y por encima, ¿por qué? Porque es muy rico, mucha cantidad de gas en detrimento del oxígeno. Entonces, tiene que arder acá para que haya una mezcla, una combustión ideal, podríamos decir, y obviamente esto es lo que se denomina un límite mínimo y un límite máximo. Fíjense ustedes, cuando hablamos de detección fija, por ejemplo, los detectores fijos nos detectan el 10% de este LEL, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el 10% del LEL, del gas natural? 0,45. O sea, nos detecta cuando está por acá. Porque muchas veces uno se confunde y dice, no, nos detecta el LEL. Si nos detectara el LEL, ya volaríamos. Ya tendríamos límite de inflamabilidad y si hay una chispa, podemos volar. Por eso es de que son proactivos. Estos están seteados al 10%. En cambio, los equipos fijos se puede mover conforme a la regulación hasta un 50%. Pero aún así, o sea, si hablamos el 2.25, que sería el 50% de este LEL, aún así esto no arde, porque es una mezcla obviamente proactiva. Es muy importante a tener en cuenta estos lugares clasificados donde puede haber liberación, ¿no es cierto? Entender los dispositivos o equipos que tenemos, los cuales pueden fallar, ¿ya? Y entender también, como lo que les decía hace rato, el tema de los calentadores. Si hay otras fuentes de ignición, básicamente estos no se clasifican y hay que ver estrategias de ingeniería, ¿no es cierto? Buen juicio de ingeniería para desclasificar, porque no podemos poner equipo a todo y dormir tranquilos pensando de que eso nos va a cubrir. Hay que hacer ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante seguir el criterio de seguridad de proceso, utilizar el distanciamiento, ventilar y liberar, tal cual como vimos en lo que es el triángulo del fuego. ¿Por qué les digo ventilar? Porque básicamente la clasificación de áreas se da por un confinamiento de los gases, ¿no es cierto? Y los cuales permiten de que esos gases permanezcan en el sitio. Entonces, bajo ese criterio, un ambiente el cual es considerado adecuadamente ventilado es un ambiente en el cual existen 6 cambios de aire en el sitio, que es más o menos una relación de un pie cúbico minuto por pie cuadrado, ¿no? Considerando una instalación que no sobrepasa de los 185 metros cuadrados y en el cual, si es que existe esa mezcla de aire, no importando la cantidad de gas, específicamente no tendría que superar el 25% del LEL en el peor escenario, ¿no? Entonces, la buena ventilación nos reduce la capacidad de inflamabilidad. En cambio, una mala ventilación nos incrementa la capacidad de inflamabilidad, ¿no? Esto es básicamente teoría pura. Estos criterios están en función de la norma ASHRAE 30, el capítulo 23 de esta normativa, que es una normativa de los instaladores de aires acondicionados y calefacción de los Estados Unidos, la que tiene todos los criterios específicamente de clasificación, ¿ya? Como elemento puntual. Áreas que no clasifican acá son todos aquellos lugares donde se tengan buena ventilación, ¿no es cierto? Más de los 6 cambios de aire, 10 cambios de aire, y obviamente donde el producto material a clasificar esté cerrado, confinado en sus recipientes originales, ¿no es cierto? Y no exista condiciones de una liberación. Ya es muy importante también considerar tubería, podríamos decir, lisa, sin ningún accesorio, sin brida, sin válvula,
que no haya ningún elemento que sea todo esto de fábrica, de igual manera no clasifica, ¿ya? O donde de igual manera nosotros a través de la ventilación o el control de temperatura o el monitoreo del sitio, determinemos de que la liberación de los gases en el peor escenario y haciendo los cálculos respectivos no va a pasar ese 25% del LED. ¿Qué simbología se utiliza en estos criterios? Bueno, básicamente son estos la simbología conforme a la NFPA. La clase 1, división 1 lleva un cuadriculado continuo, la clase 1, división 2, líneas oblicuas o transversales, ¿no es cierto? En una sola trama, esta es en dos tramas, y la sin clasificar se deja en blanco, ¿no es cierto? Bajo los criterios de la NEC y obviamente también el RETIE, la división 1 tenemos un sombreado continuo, ¿no es cierto? Lo que decimos un color continuo. Y la división 2 es básicamente un color más clarito que el anterior. Este es casi un color gris oscuro y este otro es un gris clarito, ¿no es cierto? Para poder definir. Muy bien, bajo ese criterio entonces veamos qué es un área clase 1, división 1 en áreas peligrosas. Un área clase 1, división 1 es básicamente un área en la cual todos estos productos inflamables que nosotros manejamos están en sus recipientes originales todo el tiempo, ya sea en condiciones normales de mantenimiento o anormales, y obviamente como estos están en sus recipientes originales, durante la operación o mantenimiento, estos van a estar siempre presentes en el sitio. Y estos tienen la posibilidad de fallar o generar liberación. Entonces, el equipo eléctrico para ese tipo de condiciones tiene que cumplir el requisito de ser clase 1, división 1. Una característica importante también acá a tener en cuenta de que en estos tipos de ambientes o recipientes, el límite de inflamabilidad siempre está en condiciones de poder reaccionar, ¿ya? Y acá hay que tener en cuenta un elemento importante. La clase 1, división 1, en función de todas estas características, normalmente es todo el interior de sistemas cerrados, interior de tubería, interior de tanques, interior de bombas, interior de compresores, interior de separadores, interior de filtros. Todos estos están considerados como división 1. Y a continuación, específicamente, sus alivios o los venteos por donde estos liberan a la atmósfera, obviamente los vapores que están en su interior. En ese sentido, si ustedes ven, por ejemplo, acá, este tanque tiene 3 venteos, entonces todo el interior es división 1 y obviamente por la evaporación o intercambio de temperatura, una pequeña porción es división 1. ¿No es cierto? Acá, de igual manera, si ustedes se fijan, en el proceso de trasvasado del producto de un carro tanque, que el interior tiene división 1, la fase vapor o gas, ¿no es cierto? En el momento de trasvasar al tanque subterráneo, una superficie de la parte superior del tanque, los vapores, o sea, por encima la superficie líquida es división 1, y la conexión, obviamente, como esto se está haciendo con aforo abierto, esa conexión va a ser división 1. Pero hay que tener en cuenta que a continuación de la división 1 siempre existe división 2, como vamos a ver a continuación. Si vemos de un tambor, fíjense acá y ver si el equipo aplica, fíjense ustedes, esta luminaria que tenemos acá a la izquierda no aplicaría, pues ya podría ser una luminaria industrial, pero en cambio esta sí. ¿Por qué? Porque en base a la condición del vapor, la división 1, ¿no es cierto?, tiene específicamente un distanciamiento respecto a la condición del tipo de producto que manejamos. Si el producto es más pesado que el aire, estos van a tender a bajar, como vemos acá, ¿ya? Y la división 2, de igual manera, en función del alivio o venteo de este recipiente o turril, va a tener de igual forma una condición de clasificación, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, división 1 acá va a ser el venteo más la parte más baja, podríamos decir, del cárcamo o drenaje que puede tener el equipo o componente, ¿no es cierto? Con una determinada distancia, como vamos a ver. Entonces, fíjense, de las 3 luminarias, esta sería la única
que debería cubrir requisitos de clasificación de áreas. Estas, bajo el criterio que tenemos, pueden ser industriales. Pero en eso puede haber una pregunta y decir, ¿pero qué pasa si revienta la tubería o vuela el tanque? Bueno, acá básicamente no hay condiciones de qué pasa. La ingeniería y el análisis tiene que determinar, conforme al análisis de riesgo, cuáles podrían ser las fallas de proceso. No se consideran fallas catastróficas, porque imagínense, si consideráramos fallas catastróficas en una refinería, inclusive 5 cuadras a la redonda de la refinería, si es que hay gente que vive, debería de tener equipo para áreas clasificadas. Entonces, se necesitan tener buen juicio de ingeniería y otras medidas de protección para evitar ese tipo de eventos. Y obviamente tratando de desclasificar. ¿Ya? Entonces, como les dije, División 1, todo lo que está en el interior, todo lo que está en el sistema. ¿Ya? Y División 2, lo que está a continuación, conforme a la siguiente definición que vamos a ver luego. Si vemos en diagrama, fíjense, la División 1 está en la parte de alivios, principalmente, o venteos, y todo lo demás va a ser División 2 conforme a lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Entonces, solamente estos círculos acá que tenemos en cuadrícula son los de División 1. División 2, ¿qué es la División 2? La División 2, básicamente como primer criterio, está a continuación o contiguo de División 1. Está en sistemas cerrados, hay ventilación del medio ambiente, pero normalmente esos sistemas cerrados están unidos por bridas, pernos, uniones, válvulas, y obviamente estos, en caso de una falla accidental, pueden generar una parada de la operación. Este tipo de ambientes considera, además de que como está en el ambiente, si bien la ventilación no va a ser necesaria, pero permite de alguna manera generar cierto grado de dilución. ¿Cómo podemos ejemplificar acá la división 2? Fíjense, bajo el anterior ejemplo que hacíamos, la división 1 en función del venteo, porque este es mi punto desde donde clasifico en radio, ya está a 915 milímetros. ¿Ya? Fíjense, estos cálculos de distancia y distanciamiento se tienen que hacer en software, porque lo que hay en las normas son solamente guías. ¿Ya? Una clasificación en Barranca Bermeja no es lo mismo que hacer una clasificación posiblemente en Quito, en Ecuador, porque hay diferencia de altura. Refiere mucho a la ventilación, la temperatura, el confinamiento. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? De que la clasificación de áreas a nivel del mar respecto en altura no es la misma, porque se tiene que analizar y hacer con cálculos de corrección, bueno, no necesariamente software, sino cálculos de corrección que permitan determinar cuál es el área clasificada o hasta dónde va esa extensión. Entonces, no se pueden tomar los típicos de una norma y hacer el copiado en capa, así en AutoCAD, encima del layout, ¿ya? O el plot plan de una planta, porque estaríamos básicamente vulnerando ese criterio de buen juicio de ingeniería, porque no es copiar y pegar, se necesita hacer un análisis, ¿no? Y en base a eso salen obviamente estas distancias. Entonces, como les decía, la distancia acá de división 1 es 3 pies o 915 milímetros, por el lugar donde se encuentra la altura y la temperatura en superficie. La división 2, en función también de este venteo, está a 1,52 m. Pero fíjense, como son gases más pesados que el aire, la dirección del venteo es 305 con una altura de 0,45 de metro y básicamente sería toda esta mi área clasificada. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier equipo que yo quiera poner en estos ambientes, ya sea acá, tiene que ser clasificado. En cambio, si yo tuviera necesidad de instalar acá un equipo, no necesito de que siga este requisito, más allá de las prácticas de ingeniería, los criterios de protección y obviamente los lineamientos que hay que tener en cuenta. Entonces, todo lo que vemos alrededor, no es cierto, y a continuación de la división 1 es división 2. Pero ojo, estos cálculos que ustedes ven acá de las nubes, de los radios, está en base a los accesorios, bridas, válvulas, que básicamente nos definen las áreas, hasta dónde va a ser la extensión, tanto en planta como en una vista frontal, hasta dónde van a seguir esa área clasificada y obviamente las alturas o distancias.
Se toman otros criterios también para clasificar, como ser los grados de fuga. Esto se toma en función del ASME, porque hay varios criterios que el clasificador puede tomar, y bajo ese criterio se puede definir ambientes donde hay escape continuo, ¿no es cierto?, que siempre van a ser división 1 o conocidos también como zona 0. En aquellos lugares donde voy a tener unas fugas o escapes primarios, ¿ya?, que normalmente son de división 2 o zona 2, ¿ya? Y aquellos donde voy a tener condiciones de escape secundario, de corta duración, que de igual manera entrarán dentro de lo que es los criterios de división 2 o zona 2. Estos, bajo el enfoque de análisis, tienen su tiempo de permanencia en lo que es el criterio de exposición. Para lo que es zona 0 o división 1, se considera en un tiempo mayor al 10%. ¿No es cierto? Para lo que es, obviamente, presencia del elemento peligroso, ¿no es cierto? El gas, vapor. Para los de escape primario, menor al 10% la presencia de estos por liberación. Y los de escape secundario, obviamente, entre 0.1%, ¿no es cierto? Y debajo, ¿no?, como condición mínima. Entonces, bajo ese análisis existen otras normas, que en este caso los enfoques son el enfoque europeo del IEC, ¿no es cierto?, que se utiliza también en Perú para efecto, porque está delimitado en este caso bajo los requisitos y reglamentos de los INARMIN, ya, en las cuales nos delimita los criterios de clasificación. Y lo mismo, conforme lo que hace el API 505 y el NEC, ya, la cual nos define los criterios de zona, ya. Los criterios de zona básicamente son idénticos a los de división. La única diferencia de la zona es de que en zona vamos a tener zona 0 y zona 1, que va a ser el símil de división 1. Pero la zona 1 específicamente es solo el interior de los recipientes cerrados, donde por largos periodos de tiempo y continuamente van a haber fugas. En cambio, la zona 1 son todos aquellos lugares que encaminan esas fugas, como ser los venteos, los alivios o aquellos equipos que por parada normal de funcionamiento, estos obviamente pueden generar una descomposición o fuga al ambiente, no explosión, una fuga. Y lo que es zona 2 son idénticos a los de división 2. Recipientes cerrados, buena ventilación, ambiente abierto y de manera contigua en función de zona 1 o de manera contigua en función de división 1. ¿No es cierto? Como fuera el criterio. Entonces, bajo ese criterio, fíjense, la zona 0, ¿ya? La zona 0 es el interior. La zona 1 es la salida o la conexión hacia el recipiente, ya sea de ida o de venida. Fíjense, la zona 0, el interior del recipiente. Solo los interiores es zona 0. Si nos fijamos acá, el interior del tanque es zona 0. El alivio o salida del tanque es zona 1 y a continuación zona 2. Si esto fuera por división, la división 1 sería todo el alivio y el interior del tanque, y a continuación lo que ustedes ven acá, división 2. ¿Ok? Esas son las únicas, podríamos decir, elementos de transición. Para poder entender la clasificación de áreas, tenemos que ver las consideraciones de magnitud de los equipos. Básicamente acá la norma nos hace referencia a los criterios alto, medio y bajo, ¿no es cierto? U operación grande, mediana o pequeña. ¿No es cierto? Entonces, con cada uno de sus parámetros. Por ejemplo, acá hablamos de tamaño en lo que es galones, hablamos de presión en PSI y hablamos en flujo, lo que es específicamente galones por minuto, ¿no es cierto? En base a lo que obviamente se tiene que conversar. Bajo esa información, al momento de clasificar, es importante seguir los 4 pasos fundamentales. Un primer paso específicamente referido a ver si es que hay que clasificar o desclasificar, ¿no es cierto? Con buen juicio de ingeniería. El segundo paso es el de recolectar toda la memoria histórica de la planta, planes, hojas de seguridad, la información del proceso, presiones, temperaturas, cómo opera, año de fabricación, etcétera, etcétera, de esa planta de construcción, a efecto que le permita al instalador tener todos los datos para efecto de poder clasificar. El siguiente paso es ir a la norma respectiva, ojo, de consulta, y ver cuál de los típicos es más parecido a la configuración o arreglo que yo tengo en mi planta. Con esa información, hay que
si ustedes quieren sobreponerla o configurar las distancias, o sea, básicamente alinear esas distancias, ¿ya? Y obviamente para eso es muy bueno los cálculos y buen juicio de ingeniería. Adicionalmente hay que recorrer, este es uno de los grandes errores. La clasificación de áreas no se ejecuta en gabinete, o sea, cuando la instalación ya está construida. La clasificación de áreas se hace caminando el sitio, inspeccionando, tomando distancias, tomando datos, verificando ubicación de equipos, corrigiendo en el plano. La única vez que se hace clasificación de áreas en escritorio, en oficina, es cuando el proyecto no está vivo, podríamos decir, está solo en carpeta de proyecto, ¿no es cierto? Y en base a todo eso, obviamente nos permite delimitar el área clasificada conforme al requisito de la instalación. Vamos a ver unos típicos rápidamente para que ustedes entiendan esto. Inicialmente, para el típico tenemos que entender el tipo de operación. Fíjense, tenemos tamaño del equipo de proceso medio moderado, presión moderada, ¿no es cierto? Por debajo de 500 PSI, posiblemente entre 300 y 500, ¿ya? Y los caudales, de igual manera, conforme a lo que habíamos visto. Entonces, este equipo, fíjense, en caso de una fuga, ¿ya? La división 2, seguramente aquí hay una brida, el tanque no se dibuja acá, o perdón, el interior, pero el interior se considera que es división 1, entonces todo lo que está a continuación es división 2, en función de estas distancias o estas magnitudes puntuales. Si nosotros vemos la parte más baja, al ser un líquido inflamable más pesado que el aire, ya la parte más baja, el cárcamo, el dique o como decimos también, el sumidero, va a ser de división 1, ¿no es cierto? En condiciones puntuales. Aquí estamos viendo un lugar donde hay buena ventilación adecuada, ¿no es cierto? Líquidos inflamables. Si ustedes se fijan, como hay buena ventilación acá, o sea, nuestra división, podríamos decir 2, se encarga de generar ese control, ¿ya? Y lo demás, específicamente sin clasificar, bajo estos criterios que estamos definiendo acá. Aquí fíjense qué es lo que varía, la presión, el caudal y obviamente el tamaño del equipo. Entonces, como aumenta la presión, y aquí estamos hablando de un sitio que está inadecuadamente ventilado. Entonces, como no hay acá una pared perforada, algo que permita ventilar, caso de una fuga, esto se convierte específicamente como división 1, ¿no es cierto? Porque en el sitio puede haber en cualquier momento presencia continua de gases por falla de equipo, componente de un alivio y generar de que el ambiente sea explosivo. Entonces, ¿cómo desclasificaríamos esto para convertirlo posiblemente en una situación similar a esto? Ya es de perforar o generar una liberación acá, más aire, recuerden, para reducir el límite de explosividad. Y las distancias, fíjense, por la presión, la división 2 llega a 30.48 metros en función de acá. Una altura, ¿no es cierto?, de división 2 de 3,05. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio importante que debemos de tener en cuenta. Esta es de una pileta API o lo que venimos a llamar también un pozo slop. Si ustedes se fijan, la división 1 está entre la fase líquido y el vapor, porque esto puede que tenga una tapa o puede que no, pero nos delimita el área que se conoce como división 2 específicamente. Este a nivel de piso y este obviamente por encima de piso. Acá tenemos gas natural a presión. Aquí estamos hablando de presiones de más de 500 PSI. Entonces, por ende, y al ser un gas más liviano, este tiende a ir arriba, ¿no? Por eso es que ustedes ven acá pequeños espacios y lo cual nos delimita que toda la parte superior tiene que ser luminarias o equipo eléctrico para división 2. A esto se podría desclasificar, pero obviamente hay que meter una buena cantidad de aire y posiblemente no es lo practicable. Aquí vemos lo mismo, pero en diferencia al anterior no hay ventilación. Entonces, si no hay ventilación, los vapores se acumulan acá como una especie de domo y el interior clasificaría para división 1 y a continuación división 2 por las presiones obviamente que se manejan. Si quisiéramos ubicar venteos en el techo o venteos en un tanque, ya la división 1 básicamente es a 1,5 de metro y la división 2 a 4,5 de distancia, ¿no? Entonces acá el corte de un venteo, 1,5 división 1 y 4,5 división 2. Si estamos hablando de una válvula, una tubería continua, esto es división 2, lo mismo,
4.5, ese es su radio de seguridad. ¿Qué quiere decir? De que en ese radio no puedo instalar ningún equipo eléctrico o generar trabajo en temperatura, ya, que de alguna manera pueda ser la fuente de ignición, ¿no es cierto? Entonces, este es como su área asegurada para este proceso. Acá tenemos de una lanzadora, de un raspatubos o un receptor de marranos, también como se conoce. Fíjense los alivios o venteos de la llegada del marrano, ya tiene división 1 y división 2. Lo mismo el control de paso y el sistema de reinyección que se necesita bajo este mismo criterio. Y obviamente la tapa de apertura de la instalación, también división 1 y división 2. ¿Qué métodos de protección se determinan acá, se estilan? Específicamente, acá tenemos los siguientes métodos de protección. Eliminar el equipo eléctrico del área, o sea, significa sacarlo. Reducir el nivel de energía, o sea, bajarle la intensidad eléctrica para hacerlo intrínsecamente seguro. Y aislar la fuente de energía del combustible, o sea, cajas a prueba de explosión. El primer enfoque de protección, en este caso, para la división 1, clase 1, son sistemas intrínsecamente seguros, purgados y presurizados y equipos a prueba de explosión. Estos son los 3 métodos de protección. Y acá estamos hablando, los equipos intrínsecos básicamente nos reducen la energía. El purgado y presurizado básicamente nos reducen, en este caso, las condiciones de presencia del producto inflamable, gas o vapor. Y el equipo de a prueba de explosión lo que nos hace es evitar de que se mezcle con el oxígeno del aire y obviamente proteja. El primer método de protección básicamente actúa con baja energía, en energía eléctrica por debajo de 85 miliamperes, menor o igual a 85 miliamperes, y energía eléctrica estamos hablando por debajo específicamente, temperatura, mejor dicho, por debajo de los 140 grados centígrados. Todos los equipos bajo este elemento de protección tienen la funcionalidad de mantener la seguridad intrínseca. El segundo método de protección son equipos presurizados, los cuales básicamente para lo que es la división 1 aplican 2 tipos, el X y el Y, que ustedes lo van a entender mejor acá. El tipo X, que es en realidad el más completo, detecta el flujo de entrada de aire seco o inclusive nitrógeno, ¿ya? Y toda vez que detecte una variación, ya sea por ruptura o incremento, ¿no es cierto? Que tiene, lo que hace es parar el proceso, o sea, desconecta la electricidad, que ese es el sistema más seguro. En cambio, el tipo Y o I, básicamente lo único que hace es notificar a través de una alarma, ¿no es cierto? Es un actuador con alarma y obviamente el operador tiene que ir a mirar qué sucedió, ¿ya? Entonces, de los dos, el más seguro es el tipo X. Es muy importante también entender el tercer método de protección, que son los equipos a prueba de explosión. En esta característica, estos equipos básicamente evitan de que la mezcla vaya al ambiente exterior y genere daños, ¿no es cierto? Se descomponga, ¿ya? Y solamente esa mezcla sale como gas enfriado a través de un intersticio que viene a denominarse como MESC, ¿no es cierto? Que es el intersticio distancia máxima de cara a cara o de rejilla, y obviamente lo que nos ayuda es a prevenir la ignición de la atmósfera circundante, dando ese tipo de protección y haciendo de que salga en forma de gas enfriado. Entonces, fíjense, el interior de un gabinete tiene oxígeno, porque de estos respiran, ¿ya? Todos los gabinetes estos respiran. Tiene gas, y la fuente de ignición son los contactos o la parte eléctrica que tenemos acá. Entonces, por cualquier motivo, podemos tener nosotros un ingreso de gas y hay mezcla inflamable, explota. La explosión del gabinete tiene que salir por acá en forma de gas refrigerado, de gas enfriado, podríamos decir. Estos gabinetes tienen la condición de integridad mecánica de soportar puntualmente las expansiones y la presión interna, y obviamente están testeados para estas condiciones, pero si nosotros le metemos más gas o más producto inflamable, estos no van a aguantar. El principio es el mismo en el caso de los switches de contacto o los contactores.
en el cual la protección de la caja o del intersticio va a funcionar similar a como les dije. Estos equipos tienen que interactuar con sellos, los cuales se tienen que poner específicamente en los bordes para prevenir el paso de la llama por acumulación de presiones cuando estos reaccionan, y obviamente los sellos se ubican a no más de 18 pulgadas o 0,45 de metro a la entrada o salida de una caja envolvente o equipo eléctrico, ¿no es cierto? O inclusive en los extremos de la clase 1, división 1 para esa condición. Entonces ustedes tienen acá una muestra de la aplicación del sello. El sello no tiene que llenarse hasta arriba, no más del 25%, y este sello va con una fibra, en este caso una pasta sellante, ¿no es cierto?, que es la que ayuda a generar. Como les dije, entonces la ubicación del sello 0,45 de metro o 18 pulgadas, que es para limitar en este caso la explosión. Es muy importante también entender los criterios de NEMA, ¿ya? Los criterios de NEMA acá es la Asociación de Fabricantes de Equipos Eléctricos y Neumáticos, los cuales definen las diferentes condiciones o características en función del tipo de envolvente, que van desde un NEMA 1 hasta un NEMA 12, ¿no es cierto? Y estos, obviamente, dependiendo del tipo de uso que se le vayan a dar, deben de tener sus protecciones contra ingreso de líquidos y polvo, ¿no es cierto? Entonces, siendo el primer número, básicamente la protección contra sólidos y polvo, y el segundo número contra diferentes líquidos. En este sentido, por ejemplo, un equipo eléctrico que podrá ser NEMA 4, por decirles, tendrá que tener en algún extremo un IP que sea posiblemente 50 y, vamos a decir, protegido contra polvo, y 4, 54. IP 54 entonces significa que es protegido contra polvo, ¿ya? Y acá me protege también contra salpicaduras de agua, que podrá ser como equipo anexo a un sistema contra incendio. Estos equipos de igual manera se tienen que marcar en base a su funcionalidad y obviamente llevar esos registros específicos que refieren por una instancia el ente certificador, si es europeo o americano, la condición de marcado, que el equipo es ATEX o a prueba de explosión, ¿no es cierto? El tipo o grado de equipo, el cual se está utilizando, si es para un ambiente gas o para un ambiente de polvo, normalmente esto va a variar entre G y D. ¿Cuál es la protección contra la explosión? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de protección tiene? Porque cada uno de estos tiene su, podríamos decir, su detalle de explicación. ¿A qué grupo de gases pertenece y qué temperatura de superficie aguanta? ¿No es cierto? Y si es necesario, darle una protección complementaria. Entonces, ¿qué vimos en resumen, señores? Ambientes o áreas clasificadas peligrosas, las cuales habíamos dicho es todo ambiente donde pueden estar gases o vapores de productos inflamables, polvos combustibles en suspensión y que puedan estos reaccionar, y fibras en suspensión también que en este caso puedan arder, ¿no es cierto? El enfoque que hemos visto ha sido por división, habiendo dos, división 1 y división 2, y estos tienen grupos de gases, ¿no?, que subdividen los tipos de gases de acuerdo a su punto de inflamabilidad y definidos obviamente en el capítulo 4 de la NFPA 497. Y por zona, donde específicamente tiene una agrupación, podríamos decir, de los tipos de productos y que tienen convalidación. En ese sentido, el grupo A y grupo B es igual al 2C. El grupo C es igual al 2B, cuando hablamos de zonas, ¿no? Esto para efecto de hacer transición. Y el grupo D igual a 2A. Si hablamos de la clasificación de polvos, su enfoque hay también clase 2, división 1 y división 2, y en zonas sería zona 20 y zona 21. Zona 20 sería igual a división 1 y zona 21 igual a división 2. Y estos son los grupos de polvos conductivos y no conductivos que hay que proteger. En caso de zonas, se aplica básicamente a todos, no hay algo específico. Y las fibras, puntualmente, lugares donde se manipulan o se operan fibras, se clasifican como clase 3, división 1, división 2, si es por el enfoque por división, y si es por zona, zona 22, como requisito importante. Entonces, hay que tener en cuenta acá
la importancia de clasificar sus áreas de manera adecuada, utilizar los códigos de NFPA, NEC, el RETIE, asegurarse que la gente que haga la clasificación sea gente competente. Clasificar áreas no es copiar lo que se tiene en la norma, hay que hacer cálculos de dispersión, verificar la ventilación, temperatura del producto, diámetro, y obviamente presiones con las que se manejan esos productos, definir si es una fuente de fuga primaria o secundaria. Entonces, es muy importante considerar esas normativas en Colombia, el RETIE y la NTC, y en Perú y Ecuador, la OSHA y obviamente las normativas NFPA. Hay que tener en cuenta que la clasificación de áreas se hace toda vez que se ejecuta un manejo de cambio, ¿ya? O se tiene que revalidar quinquenalmente o después de haber tenido un incidente de proceso o accidente en el sitio, como diríamos. Es muy importante contemplar todas las protecciones porque estas pueden generarnos ignición de gases o polvos y obviamente generar daños masivos. El CCPS tiene muy buena información relacionada principalmente en lo que es la ubicación y instalación de las plantas e instalaciones petroleras. De manera complementaria tienen las guías de protección contra fuego en plantas químicas y petroquímicas y obviamente todo lo que es el análisis y desarrollo, como podríamos decir, de lo que es las guías de preinicio de los trabajos, ¿ya? Entonces, es muy importante, señores, que para clasificar áreas se tome todos esos criterios, ver el tipo de producto, ventilación, topografía, alturas, diámetro, y obviamente hacer el cálculo haciéndose asesorar por una organización, una empresa que tenga esa experticia, ese conocimiento, ¿ya? Y obviamente esa información para poder facilitarles a ustedes. Eso sería todo por mi parte. Les agradecemos. Estamos prestos para poder responder si es que hay alguna pregunta o dudas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Sí, hay muchas preguntas. Vamos a comenzar, pero no sin antes les vamos a hacer una pequeña encuesta para que todos la respondan, los que quieran. Entonces la voy a iniciar para que puedan poner su respuesta. Denme un segundito. Entonces, ingeniero, voy a retomar el mando aquí. Ok. Y ya iniciamos. Iniciamos de nuevo. Preguntas. Entonces, ingeniero, mire, dice Federico, ¿hay que medir continuamente el oxígeno de un área clasificada o no es necesario? No es necesario porque fíjense, vivimos en la Tierra y tenemos 21% de oxígeno, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es asegurarse de que los recipientes o equipos donde están sus productos peligrosos estén básicamente cumpliendo criterios de integridad y mantenimiento y obviamente evitar las fugas. Y si se tiene un venteo o ventilación, canalizarlo al ambiente ya en un lugar adecuadamente ventilado para que se diluya y su límite de inflamabilidad nunca pase del 25%, ya como criterio de seguridad. Entonces, no es necesario. Lo único es buenas prácticas de ingeniería, ¿ya? Y básicamente asegurar la integridad. Y cuando digo integridad, los mantenimientos, de que todas las bridas o uniones estén conforme a requisitos del ASME y de API y seguir los criterios del CCPS, básicamente. Perfecto, ingeniero, mil gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice Marco Antonio, ¿qué polvos pueden ser peligrosos en minas para instalaciones eléctricas? No, hay una infinidad en realidad de polvos, ¿ya? Pero principalmente todo polvo menor o igual de un gramaje de 0.42 milímetros, ¿no es cierto? Ese polvo, básicamente una vez que se concentra en el ambiente, una vez que se concentra en el sitio, podríamos decir, ya puede generar una atmósfera explosiva, una atmósfera en la cual pueda reaccionar
y obviamente generar esos daños puntuales, ¿ya? Entonces, lo importante acá es cuando se trabaja fundamentalmente con polvos, asegurarse de que esos polvos no tengan interactuación con los equipos que proveen obviamente la protección eléctrica, y estos equipos tienen que ser específicamente aplicables para este tipo de clasificaciones, ¿no es cierto? O ambientes donde se tiene este tipo de características. Perfecto, ingeniero. Sí, sigamos entonces. Eh, Dice, una pregunta, ¿podremos nosotros sugerir algunas áreas que trabajemos en algunas áreas, en algunas empresas que tienen áreas peligrosas? Hay, A ver, si me repite, no perdón. entendí, no Dice entendí muy bien. Junior, una pregunta, ¿podremos nosotros sugerir en algunas áreas que trabajemos en algunas empresas que tienen áreas peligrosas? Lo que entiendo es, él pregunta si se puede trabajar en las áreas peligrosas. Claro, se puede trabajar, obviamente, siguiendo las buenas prácticas de ingeniería, utilizando la ropa adecuada. En este caso tiene que ser ropa con protección retardante, el calzado de seguridad, no llevar equipos que no sean los aptos para la zona o el ambiente o la división donde nosotros trabajamos. O sea, no podemos llevar celulares, por ejemplo, todo equipo eléctrico que no sea el aprobado o el apropiado para esa condición, ¿ya? Y obviamente asegurarse de que la planta tenga una buena condición de mantenimiento e integridad. Perfecto, ingeniero. Sí, seguimos. Dice Nicolás Mínguez, ¿los 6 cambios de aire son por hora? Los 6 cambios de aire son por hora, ¿ya? Pero acá hay que hacer un análisis importante en lo que es fundamentalmente el tipo de ambiente en el cual se encuentra, ¿ya? Muchas veces, dependiendo la altura y la dispersión, los 6 cambios no son, podríamos decir, específicamente los ideales. Se necesita incrementar ya estos cambios de aire, ¿ya? Y estos nos tienen que permitir puntualmente generar protecciones complementarias, como ser condiciones de temperatura puntual en superficie inclusive, y obviamente ver el tipo de gas, ¿ya? Hay muchos elementos principales, ¿ya? En lo que es las condiciones de la clasificación principalmente, que nos delimitan criterios a seguir, ¿ya? Y esos criterios están en función de cada uno de los diferentes ambientes en los cuales obviamente se interactúa. Esa ventilación inclusive, cuando digo los 6 cambios por hora, muchas veces hay que utilizar guías de la SRAE, en la cual tenemos el flujo de aire que nos define pie cúbico minuto, ¿ya? Por cada pie cuadrado. Hay que hacer un cálculo en función de la superficie del local, y obviamente asegurando que no supere en función de los límites que les dije del 25% de los límites inferiores de inflamabilidad, ¿no es cierto? De los LEL respectivos. Perfecto, ingeniero. Dice Antonio Calet, ¿cuál es el valor LEL que debe marcar un equipo portátil de detención de gas? Si este valor cambia, ¿no estaría indicando que ya la atmósfera se volvió explosivo? Bueno, en realidad lo que hay que seguir es básicamente todo el condicionante que indique el equipo, ¿no? Porque el equipo se activa cuando detecta el 10%, el 10% del LEL, ¿ya? O si es un equipo fijo, ¿ya? Si es un equipo fijo, como les digo, a no más del 50% que en realidad se setea bajo esa condición, ¿ya? Pero, ¿hola?
Hola, hola. Yo le estoy escuchando, ingeniero. Bien. Es muy importante tener en cuenta esos límites porque al ser equipos, podríamos decir, proactivos, nos dan o nos delimitan situaciones puntuales en las cuales tenemos que paralizar o parar la actividad. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, no es de que tenemos que esperar que nos dé el 50 o el 60. Ya, si el equipo empieza a sonar, tenemos que parar y obviamente verificar cuál es la fuente de fuga, porque podemos estar a un segundo o un minuto, podríamos decir, de que la situación se escape de las manos. Perfecto, ingeniero. Aquí tenemos otra. Dice Albert, ¿eso es en el proceso de llenado o vertimiento de combustible en los tanques de almacenamiento? En realidad en todo, ¿no? Porque en el proceso de llenado de los tanques vamos a tener divisiones 2 o zonas 2 mucho más amplias, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estos tanques posiblemente tienen aforos o espacios de ventilación, dependiendo la altura, la temperatura de inflamabilidad del producto, la naturaleza, el diámetro, todo esto se tiene que hacer cálculos como les digo, específicos por el especialista, no es tomar del gráfico y poner, se necesita hacer mucho cálculo en esto, ¿ya? Y ver la reacción para efecto de ver hasta dónde llega la extensión de área clasificada, ¿ya? Y en base a ese criterio, definir cuál es esa extensión, cuál será la división 1 o zona 1 y obviamente a continuación la división 2 o zona 2. Perfecto, ingeniero. Aquí tenemos otra. Dice, ¿en qué casos los tanques de diésel o gasol no requieren clasificación de áreas? Ya que en minas se ha observado que estos tanques no tienen equipos eléctricos para áreas clasificadas. Bueno, hay una salvedad específica para esto, ya que es básicamente el criterio de lo que definí hace momentos, ¿no? Que es inflamabilidad y combustible. Acá infiere mucho, en este caso este es un producto combustible, tiene su punto de inflamabilidad más o menos de 47 grados centígrados, ¿ya? Si el producto está ubicado en una instalación donde la rosa de temperatura del sitio o del ambiente es inferior, obviamente, a esta, pero con 10 grados de diferencia, o sea, estamos hablando por debajo de 37 y la temperatura va a ser, qué sé yo, 23, 22 grados. No necesitamos poner criterios de clasificación 1, 2, que estén en sistemas cerrados, adecuados y obviamente donde tengamos sistemas de tubería que sean completos. Bajo ese criterio no se necesita tener equipos de esa característica clasificado, pero sí tienen que seguir criterios de integridad, de ser equipos obviamente eléctricos aprobados para ese tipo de ambientes. Perfecto, ingeniero. Aquí tenemos otra. Dice, ¿qué software se puede usar para determinar el cálculo y cuál sería el parámetro para ponderar y aproximar según MSNM de dónde se encuentra? Bueno, hay varios software. Nosotros en la organización tenemos básicamente un software que se llama el Haslog, ¿ya? Que es un software que básicamente permite visualizar las fuentes de fuga y la extensión del área en tres dimensiones. Es básicamente un software que simula un cálculo de fluidos dinámicos, ¿no? Y esto nos permite ver el área de extensión más obviamente la información de input que se hace del sitio. Luego hay un software HassanX que es muy bueno también europeo. Hay un software que tiene Gexcom, que es una de las empresas que representamos, que es específicamente se denomina Flax, ya que hace este tipo de simulación, podríamos decir, ¿ya? Y hay otro software también en los Estados Unidos, Hazardous Area Classification and Locations, que es de Baker Risk.
Son software muy buenos, algunos más caros que otros, pero se pueden utilizar básicamente con licencia. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo determinar los grados de escape? Creo que, no sé si ya lo había respondido, ingeniero, qué pena. Sí, ya les Perdón, dije. sigamos. Sí. Perdón, sigamos con otro. ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que hacer la evaluación para clasificar o desclasificar un área? Bueno, cada vez de que haya un manejo de cambios, ya, primer requisito, cada 5 años por condiciones de seguridad de los procesos, o cuando no haya ninguna modificación, o cuando haya un incidente de proceso, o lo que ocurra primero, ya, pero es ese elemento. Recuerden de que la clasificación de áreas va muy de la mano de lo que es los análisis peligros de proceso. O sea, una falla en clasificación de áreas repercute en los HACCP que hacen y viceversa. ¿Por qué? Porque el HACCP básicamente nos delimita acciones y recomendaciones que van directamente ligadas a la seguridad eléctrica de la planta. ¿Por qué? Porque se utilizan criterios de proceso como ser desvíos, alta presión, alta temperatura, alto flujo, bajo flujo, y que obviamente repercuten sobre la dinámica de los fluidos cuando se hace clasificación de áreas. Perfecto, ingeniero. La siguiente es, para áreas clasificadas División 1, clase 1, ¿qué categoría de cajas o accesorios NEMA son los más propicios a utilizar? Perdón, si me repite, le escuché entrecortado. Perdón, ingeniero, denme un segundito. Dice, para áreas clasificadas División 1, clase 1, ¿qué categoría de cajas o accesorios NEMA son los más propicios a utilizar? NEMA 7, los NEMA 7 porque básicamente son los que nos proveen ese criterio, como podríamos decir, ¿ya? De seguridad y funcionalidad, ¿no es cierto? Que es lo que se quiere a la hora, obviamente, de generar una protección. Estos equipos que venimos a denominarlos equipos para ambientes peligrosos, ¿no es cierto? Tienen la suficiente integridad de operación en su interior, no desarrollan temperaturas en superficie y obviamente tienen esa configuración de tener los efectos de evitar la propagación de la mezcla a través de ese intersticio que les dije, de explosividad y obviamente proteger a toda esa condición. Tal vez, bueno, no sé si es que hay tiempo, luego la persona le puedo dar un dato para que hay muy buenos videos en YouTube donde pueden básicamente consultar esto. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos a hacer solo un minuto más de preguntas Bien, porque se nos fue el tiempo y y seguimos. Dice José Manuel Castro, la generación de HCN, el cual es un gas inflamable producido por el cianuro de sodio bajo ciertas condiciones utilizado en minería, ¿en qué clasificaciones entraría? Bueno, el HCN, estoy hablando de memoria, tiene un CAS que me parece que termina en 701. Ese es un producto inflamable y a la vez corrosivo. ¿Ya? Básicamente tiene que tener una combinación de dos clasificaciones, ser clase 1 y clase 2. El clase 1 básicamente por la temperatura, la descomposición que tiene, ¿ya? Y el clase 2 en función del medio ambiente en el cual se encuentra, que es polvos. ¿Ya? Entonces, aplicaría ambos. Perfecto, ingeniero. Pues vamos a terminar ya el webinar, ya terminó la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos por asistir, por conectarse nuevamente con nosotros. Gracias, ingeniero, por estar aquí nuevamente, por todo su conocimiento, por todo lo que nos ha explicado hoy. Mil y mil gracias. Para todos los que quieran alguna o tengan alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp o al correo. Todos los que necesiten asesoría en este tema nos pueden contactar también y podemos hacer una cita. Para todos los que quieran asistir a cursos, esta semana vamos a enviarles toda la información. Muchísimas gracias por asistir, muchas gracias, ingeniero,
Y los Ok. dejamos entonces. Vamos aquí a salir de la sesión. Mil y mil gracias. Muy bien, gracias. Un saludo y cuídense todos.